Seguimos con la ponencia sobre la eficiencia energética aplicada en los data centers y seguimos con la participación de Emerson Network. Por parte de Emerson viene Enrique Jauregui Alzo. Enrique es ingeniero en electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Ha sido consultor eléctrico en SGS Barcelona, especialista en sistemas de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas, sobretensiones de red y protecciones y mediciones eléctricas. En la consultora Aristos S.A. fue el director durante 4 años y realizó la gestión y el diseño de instalaciones eléctricas, diseños electrónicos y también de automatismos. Del mismo modo, ha trabajado como consultor especialista en compra de electricidad en el mercado eléctrico mayorista en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Actualmente, Enrique imparte seminarios técnicos y ofrece asesoramiento técnico también en instalaciones eléctricas, principalmente a consultoras de ingeniería en calidad de director técnico de Clorid desde 2006. Como decíamos, es un broche para esta sesión, para este webinar que hemos tenido esta tarde sobre la eficiencia energética aplicada a los data centers, y os invito a que aprovechéis su presencia aquí para hacer todas las preguntas y ayudaros a responder todas las dudas que tengáis pendientes sobre este tema. ¿De acuerdo? Pues nada más por mi parte, os dejo con él y espero que lo aprovechéis y que lo disfrutéis. Hasta luego. Te hemos traído lo que he preparado para presentarlos después de una muy breve introducción. Es hablar de aquellos puntos que más influyen en la eficiencia energética dentro de un data center, de un CPD. Vamos a hablar un poco de las tendencias de los sistemas de la climatización en salas técnicas. Luego vamos a entrar en el tema de UPS, de SAIS. Vamos a hablar de la evolución tecnológica que han sufrido estos sistemas y cuáles son las tendencias a día de hoy, lo que se está usando más y lo que se viene más de UPS. Y para finalmente dar dos pinceladas sobre climatización de salas de SAIS que influyen fuertemente, evidentemente, en la eficiencia energética también global del CPD. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver una pequeña introducción. Muchos de ustedes conocerán esta torta que está aquí, en donde en esta torta que representa los consumos energéticos dentro de toda una infraestructura de CPD, la parte más importante normalmente se la lleva a los equipos de IT, por supuesto las partes de servidores, en donde vamos a hablar poco nosotros de esta parte, la finalidad de la reducción de consumos en este pedazo de la torta es un poco responsabilidad de las gerencias de IT, la gente de telecomunicaciones. Evidentemente hay tendencias muy importantes para reducir estos consumos que tratan de la virtualización de equipos, consolidación, la nube, etcétera, etcétera. Y evidentemente también servidores más eficientes. De esto nos vamos a ocupar poco, nos vamos a ocupar en esta charla de la otra parte de la torta, que básicamente la parte más importante está en el acondicionamiento térmico de las salas, la climatización de las salas. Y luego vamos a hablar un poco también de la parte de UPS. Para entrar a detallar no podemos pasar por alto, muchos de ustedes ya lo estarán cansados de hablar de este tema, simplemente recordar lo que es el PUE. El PUE es una medida de la eficiencia energética que ha sido desarrollada por Green Grid, que es una fundación sin ánimo de lucro, que se encarga de medir de alguna forma la eficiencia energética dentro de un CPD. El PUE, que lo tenemos aquí, es una ecuación en donde el numerador está la energía total anual, si se habla de un PUE medio anual, en la entrada a toda la infraestructura, a todo nuestro CPD, desde media tensión, dividido la energía total anual de alimentación a nuestros servidores, que normalmente, por supuesto, están alimentados aguas abajo de las UPS. Es evidente que si la carga IT es igual a la carga de entrada total, tenemos un PUE 1. Eso significa que todo lo que estamos tomando de la red se lo entregamos a las cargas IT y eso sería lo ideal. No obstante, evidentemente tenemos otros consumidores dentro de nuestro CPD, como puede ser clima, las pérdidas en UPS, alumbrado y otros servicios. A modo de ejemplo, por ejemplo, un CPD, un centro de datos que tenga un PUE 2, es aquel que entrega 1 megavatio a nuestras cargas IT y toma 2 megavatios de la red. Eso significa que hay 1 megavatio de pérdidas en forma de calor, por supuesto. Entonces,
un poco la idea de esta charla y un poco la idea de cualquier iniciativa para mejorar la eficiencia de un CPD, para mejorar este PUE, hacerlo tender a 1, es reducir de estos 2 megavatios, tratar de que tiendan a 1 megavatio. Luego, por supuesto, la gente de IT tratará de que ese megavatio se reduzca haciendo acciones dentro de su CPD, dentro de sus servidores. Pero bueno, nos vamos a centrar en el megavatio de pérdidas, a ver dónde están y cómo podemos hacer para reducirlo y cuáles son las tendencias a día de hoy. Habláramos de las tendencias inicialmente de sistemas en climatización de salas técnicas. Hablaremos de esta parte de la torta, que puede ser un 33%, esto está tendiendo a ser un 10, un 15%. Actualmente tenemos CPDs con PUEs de 2 y más todavía, y la tendencia es llegar a PUEs de 1,1, 1,2, 1,3. Ya 1,3 es muy significativo, eso significa que hay un 15 o un 20% consumido en la parte de climatización. El primer gran paso, el primer punto importante a considerar a la hora de diseñar o de mejorar una instalación es considerar las necesidades de climatización que tiene un servidor. Para ello, todo es muy extendido a sentarnos o apoyarnos en las recomendaciones de las RAE. Las RAE es una asociación americana que publica periódicamente ciertas recomendaciones sobre cuáles deberían ser los rangos de temperatura y humedad que deberían soportar o que pueden soportar los servidores a día de hoy. Va evolucionando, la última versión de RAE es del año 2013, creo, pero básicamente en temperaturas ha cambiado poco de la de 2008, en donde, como ven, las temperaturas de aceptación de entrada de aire a un servidor puede llegar hasta los 27 grados centígrados. O sea, esto nos está diciendo que las típicas salas técnicas donde cuando entrábamos nos moríamos de frío, con temperaturas de 16, 17, 15 grados, no tienen ningún sentido. Los servidores pueden estar trabajando hasta 26 grados sin ningún problema y más. Hasta 30 grados pueden trabajar sin ningún problema. Sin embargo, hay un límite a los 26 grados a día de hoy aproximadamente, por encima del cual el servidor sigue funcionando, pero aumenta significativamente la velocidad de sus ventiladores internos. Por ello es que lo que ganamos en climatización lo perdemos luego en consumo de la climatización del movimiento de aire dentro del servidor. Por eso el límite está en aproximadamente los 26 grados. Esto nos da muchísimas ventajas o muchísimo movimiento a la hora de poder diseñar sistemas de climatización y podemos ahorrar mucho con sistemas eficientes levantando las temperaturas del agua o de consignas de aire y sobre todo nos da mucha posibilidad de utilización de sistemas de free cooling, tanto directo como indirecto, y en zonas bastante cálidas también. Por eso es muy importante, el primer punto es intentar subir las consignas de temperatura, tanto de agua, de aire, en definitiva, la consigna de temperatura de entrada de aire al servidor. Vamos a hacer una primera aproximación a muchos de los CPDs actuales o los antiguos y cuál es el primer paso para poder conseguir esta consigna, de poder levantar la temperatura de aire a la entrada de los servidores. Esta imagen que tienen aquí es muy usual o muy habitual. Tenemos una separación de pasillos, o sea, estamos enfrentando la entrada de aire a los servidores en un pasillo, en este caso llamado pasillo frío. Los servidores toman aire del frente y lo expulsan por detrás en lo que llamamos pasillo caliente. Cuando no hay ningún cerramiento de pasillos, hay por supuesto muchas recirculaciones de aire caliente que se mezclan con el aire frío, lo que hace un poco obligatorio para poder mantener temperaturas aceptables de entrada a los servidores, estar impulsando a temperaturas muy bajas el aire, puede ser 15, 16, 17 grados, estamos impulsando normalmente a temperaturas muy bajas y a velocidades de aire, a velocidades de ventilador muy elevadas. Esto los hace muy ineficientes a estos sistemas. Además, la temperatura de retorno a la unidad climatizadora suelen ser bastante bajas, lo que hace que pierdan eficiencia estas unidades climatizadoras. Entonces, un primer y gran paso, el
el punto A básico para empezar a hablar de conseguir altas eficiencias o mejorar la eficiencia en un CPD es hacer un cerramiento de pasillos. Tanto de pasillo, puede ser de pasillo frío o de pasillo caliente, da igual. Pero fundamentalmente hacer un cerramiento de pasillos. Entonces, de esta forma, yo todo el aire que impulso frío, solamente estoy refrigerando este pasillo y lo que me permite aumentar bastante la temperatura de impulsión, aumenta también la temperatura de retorno. El delta T que hay entre impulsión y retorno es bastante más elevado, lo que hace mucho más eficiente esta unidad de climatización que tengo aquí. Aquí tienen un ejemplo de unos pasillos fríos, un cerramiento de pasillos fríos con puertas, evidentemente. No hace falta que sea muy estanco el pasillo, pero ya un primer nivel de cerramiento mejora muchísimo la eficiencia en cualquier CPD. No creo que en este momento se estén construyendo CPDs nuevos en donde no sea fundamental el cerrar estos pasillos. Como ven, no es una tecnología de ultimísima generación, es bastante sencillo hacerlo. Hay elementos y hay infraestructuras básicas y fabricantes como nosotros y otros vendemos este tipo de cubos, pero es muy fácil artesanalmente en cualquier CPD conseguirlo. Otro de los aspectos importantes, otro gran logro que se logra gracias a poder cerrar un pasillo frío, es poder modular la temperatura de los ventiladores de las enfriadoras en función de la necesidad real para crear una sobrepresión dentro del pasillo frío justa que iguale a los flujos de aire que toman los servidores. Si yo llevo estos ventiladores al 100%, estoy sobrepresionando demasiado esto y no, sin ninguna necesidad. Nosotros disponemos de unos sistemas que con una pequeña sonda de temperatura en una pequeña abertura en alguna parte del pasillo frío, en general se ponen 3 o 4 sondas dentro del pasillo, de tal forma de que si yo estoy soplando demasiado aire, se me enfría, se crea un pequeño bypass por esa abertura, se enfría demasiado la sonda, entonces damos orden a los ventiladores para que reduzcan su velocidad, de tal forma de poder bajar la velocidad de estos ventiladores, poder modularla y adecuarla a la real necesidad de los servidores. De esta forma podemos mover solo el aire necesario y no tenemos que estar moviendo con los sopladores a tope. En CPDs importantes, en infraestructuras grandes, el movimiento de aire se come una porción importante de la torta de eficiencia que habíamos comentado. Actualmente hay un poco orientados a esto, hay climatizadoras, por ejemplo, de expansión directa. Hay dos grandes grupos, está la expansión directa y el agua enfriada. En expansión directa ya se trabajan con trenes de ventilación electrónicamente conmutados y puestos en el tren inferior de la unidad climatizadora. Son ventiladores muy livianos, electrónicamente conmutados, que gracias al sistema de control pueden modular su velocidad a la real necesidad de la carga. Válvulas de expansión electrónica, que también los hace bastante más eficientes, compresores digital scroll, que pueden modular la potencia de refrigeración a la real necesidad también que haya en la sala técnica. Ya hablaremos un poco más de sistemas que se puedan modular y ajustar a la potencia real necesaria de nuestro CPD, hablando de modularidad, por supuesto. Este es un ejemplo de un cubo, que llamamos un cubo, es un pequeño CPD con una serie de racks, y este es otro tipo de climatizadoras, llamadas climatizadoras in-row. Los que habíamos visto anteriormente son climatizadoras que se ponen a un costado de la sala o enfrentados a los pasillos y que soplan aire ya sea por falso suelo o por plenum hechos adrede para climatizar los pasillos fríos. Este tipo de unidades que se suelen poner entre medio de los racks, lo que hacen es impulsar directamente el aire frío, toman el aire caliente por la parte de atrás, lo impulsan al pasillo frío directamente, entonces tienen menores necesidades de mover aire. Directamente se está focalizando, se está metiendo aire frío muy focalizado a la entrada de los servidores, que es lo que estamos buscando. De esta forma se consiguen
mejoras de eficiencia gracias a al menor movimiento de aire. Además, para racks o para salas de alta densidad, en donde la potencia media por rack puede estar en 5, 6, 7, 8 kilovatios, entonces los sistemas normalmente de cracks puestos en los costados, los cracks que van en las puntas de las salas, no alcanzan a climatizar no alcanzan a climatizar las potencias necesarias de estos servidores. Por eso se recurre a este tipo de solución, que se le llama in-row. Hay otras también que se ponen en la parte de arriba de los racks, pero bueno, no nos vamos a enrollar tanto con estas cosas. Aquí hay un ejemplo de una línea de racks en donde tenemos una serie de unidades climatizadoras intermedias con distintos aspectos. Pueden ser solo climatizadoras, pueden ser también de agua o de expansión directa, podemos tener unidades de control de humedad, de filtro, etc. Entonces, también se están evolucionando cada vez más y se están imponiendo bastante los sistemas de free cooling directo o indirecto. Lo que estoy mostrando aquí son sistemas de free cooling directo, en donde en función de la temperatura y humedad del aire exterior, ya la misma unidad climatizadora toma estos datos y abre una serie de damper que tiene internamente de compuertas. Entonces, lo que hace es tomar aire de fuera, impulsarlo dentro de la sala, aire caliente lo expulsamos fuera de la sala y de esa forma refrigeramos la sala sin necesidad de aportar frío mecánico, ya sea en estos compresores o en los compresores que estén fuera en las unidades climatizadoras de agua, por ejemplo. Estos son sistemas que se están imponiendo cada vez más. Hay mucha gente que es muy reticente a meter aire de fuera, pero cada vez están tomando más relevancia y están ganando terreno dentro de los data centers. Aquí tenemos un ejemplo de una sala, por ejemplo, con dos unidades climatizadoras, con dos cajones que nosotros llamamos economizer, que lo que hacen en situación normal, si las condiciones de temperatura y humedad exteriores no lo permiten, toman aire del pasillo caliente, toman aire de fuera, lo enfrían y lo vuelven a meter a los pasillos por el falso suelo, los pasillos fríos. Si las temperaturas y humedad exterior lo permiten, lo que hace el sistema es tomar aire caliente, expulsarlo fuera y tomar aire fresco de fuera y meterlo directamente. Esto mejora notablemente la eficiencia energética dentro de las salas en climatización, dentro de salas técnicas. En cuanto a producción de agua fría, al poder conseguir, gracias a los herramientas de pasillos fríos y a elevar las temperaturas de consigna del aire de entrada a los servidores, también esto lleva aparejado que elevemos las temperaturas de consigna del agua enfriada. Ya no tenemos que estar impulsando a 12, 8, 9, 10, 11 grados, 12 grados, sino ya empezamos a impulsar a 19, 20 grados de temperatura y a retornar a 25, 26 grados. Esto hace que se puedan diseñar equipos de climatización mucho más eficientes ajustados a estas temperaturas. Además, estos equipos ya vienen integrados en muchas ocasiones con unidades de free cooling directo, de free cooling indirecto. Esto es, tienen baterías intermedias en el agua que, si las temperaturas exteriores lo permiten, enfrían el agua moviendo aire con unos intercambiadores de calor para poder refrigerar ese agua y no tener necesidad de refrigerar a fuerza de frío mecánico, a fuerza de compresores. Además, evidentemente tienen hay un montón de equipos tecnológicos muy modernos, como son bombas con variadores de velocidad, etapas de enfriamiento adiabático intermedias, ventiladores electrónicamente conmutados, etc. Esto es un ejemplo de un equipo, una climatizadora, una enfriadora externa que dispone de free cooling adiabático, refrigeración híbrida, que es mezcla de frío mecánico más free cooling, adiabática más free cooling, expansión directa, y un modo seguro que es todo frío mecánico, expansión directa con compresores internos. Los sistemas de control son cada vez más sofisticados y permiten al sistema trabajar en el modo más eficiente en todo momento. Me he perdido aquí donde está la presentación siguiente. A ver si me pasa. Aquí está. Hay también
unas unidades que llamamos unidades de enfriamiento evaporativo, unidades evaporativas, que lo que hacen son intercambiadores aire-aire, para cuando no es deseable meter aire de fuera y meterlo directamente a la sala. Estas unidades que están aquí tienen este cubo que tenemos aquí, es un intercambiador aire-aire en donde el aire exterior es movido, donde el aire exterior es movido por esta serpentina y sale fuera, y el aire interior también es movido, que viene caliente, por este intercambiador y vuelve a la sala técnica. De esta forma puedo enfriar y puedo utilizar el frío exterior, el aire exterior, para enfriar mi sala técnica solamente moviendo aire, sin necesidad de frío mecánico y sin necesidad de meter aire desde fuera hacia dentro de la sala. Esto es una unidad evidentemente de free cooling directo. Aparte, muchas de estas unidades ya vienen con sus etapas de enfriamiento adiabático que mejoran fuertemente las condiciones de intercambio de calor en estas unidades de intercambio. Bien, hasta ahora he comentado los principales elementos y las principales tendencias que hay en el mundo de la refrigeración de las salas técnicas. Un sistema mal dimensionado, mal concebido y con tecnologías antiguas puede darnos unos PUEs del orden de 2,5 o 3 aproximadamente, y con sistemas con todas las ventajas y todos los elementos que he comentado podemos llegar a valores de PUE de 1,2, 1,3 aproximadamente. O 1,1 en fríos solamente en el PUE mecánico, en donde se ve la relación solo de los equipos de climatización respecto a la carga IT total, llegamos a PUE de 1,1, 1,15 aproximadamente. Vamos a ver entonces ahora un poco los sistemas de SAIS. Primero vamos a hacer un pequeño recuento, un repaso de cuáles han sido las evoluciones tecnológicas de estos sistemas de SAIS. Estos sistemas en la torta se pasan a comportarse como dentro de la parte IT, como los segundos consumidores, entonces merece la pena prestarles atención y diseñar y dimensionar los sistemas de SAIS acordes con nuevas tecnologías y acordes con las necesidades reales que tenga nuestra sala IT. Rápidamente, no les voy a contar nada nuevo. Las tecnologías de SAIS, los más habituales, el 95% de los sistemas de SAIS actuales en CPD y los que se escogen son sistemas de doble conversión. No me voy a liar con otras tecnologías, vamos a recordar un poco de qué va esta tecnología para entrar más en detalle y ver qué evoluciones ha sufrido en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años. Un sistema de SAIS es aquel que dispone de básicamente 3 elementos: un rectificador, toma tensión de entrada de la red, rectifica, mantiene un sistema de baterías, ondula y a través de un conmutador estático da carga a mi salida crítica, a mi carga IT, a mi carga crítica. Evidentemente, un corte de red, una perturbación en la red es mantenida por estas baterías que descargan a través del inversor y mantienen mi carga crítica. O sea, cualquier cosa que pase en mi entrada, en mi carga crítica, no voy a ver ninguna perturbación. Los sistemas de SAIS han evolucionado fuertemente en los últimos tiempos. La curva de rendimiento que tenemos atrás, primero los rendimientos son fuertemente dependientes del nivel de carga, del estado de carga del equipo. Los equipos más antiguos podían rendir a máxima plena carga entre el 90 y el 92, 92,5%, y tenían una fuerte caída del rendimiento respecto del nivel de carga. Cada vez más las tendencias en doble conversión es llegar a curvas de carga bastante planas, y llegado en este momento estamos hablando de rendimientos del 96,5% en doble conversión y muy estables y muy planos hasta bajos estados de carga. Vamos a ver debido a qué se han dado estas evoluciones. Simplemente para recordar, bueno, esto es un lío, debería estar animado, pero el sistema no permitía una animación. Simplemente que es un rendimiento de un SAI o de cualquier sistema. De cualquier sistema. El rendimiento está dado por la relación de la potencia activa de salida dividido la potencia activa de entrada. Cuando hablamos de rendimiento hablamos de kilovatios, de megavatios, no hablamos de kVA ni de kVAR ni de nada, son megavatios. Entonces, la resta de esta ecuación que está aquí, que es muy sencilla, sabiendo el rendimiento de un equipo de SAIS, se puede calcular
fácilmente cuál es la potencia de entrada. La resta de ambos serán las pérdidas que tengamos aquí, un sistema de clima que tenga que neutralizar estas pérdidas y que tenga un rendimiento determinado, va a necesitar también tomar de la red más potencia activa, luego la potencia activa total necesaria para alimentar el sistema es la suma de la que toma el SAI más la que toma el sistema de clima. Hay una ecuación, que es la que está aquí arriba, que es muy interesante, que es la que define la diferencia de pérdidas entre dos sistemas de distinto rendimiento. Si tengo dos SAIs y quiero comparar uno que rinde, por ejemplo, el 94% contra otro que rinde el 98%, a una carga determinada, la ecuación es 1 sobre el rendimiento del SAI 1, el de peor rendimiento, menos 1 sobre el rendimiento del SAI 2, el de mejor rendimiento, factor de 1 más 1 sobre el rendimiento del aire acondicionado. Si yo quiero despreciar este término y solamente analizar las pérdidas de los SAIs, evidentemente pongo 1 a este término. Por ejemplo, en un sistema en donde el aire acondicionado rinde 2,5 y comparo dos sistemas de 94 y 98% a 1 megavatio de carga, el delta pérdida son 59 kilovatios. Que 59 kilovatios al año son 520 megavatios hora anuales, que es una potencia, una energía disipada muy importante. O sea, una diferencia en pocos puntos de rendimiento en potencias elevadas hacen diferencias muy tanto de pérdidas como de gastos energéticos muy elevados. ¿Cómo han evolucionado los sistemas? Vamos a analizar los distintos bloques. Los rectificadores. Los rectificadores iniciales eran habitualmente rectificadores atiristores en 6 o en 12 pulsos. Un rectificador de 12 pulsos son dos rectificadores de 6 pulsos puestos en paralelo pero decalados 30 grados en su entrada. Puestos en paralelo en corriente continua y decalados en su entrada en 30 grados. La ventaja de estas tecnologías de 12 pulsos es que reducen las reinyecciones armónicas en corriente en entrada respecto de los rectificadores de 6 pulsos. Pero los rectificadores de 6 pulsos rinden aproximadamente entre un punto y medio más que los rectificadores de 6 pulsos. Aparte, debido a las fuertes reinyecciones armónicas que en ambos casos tengo para arriba, las necesidades de filtrado son mayores y en el filtrado me cae medio punto prácticamente de rendimiento, tengo caída en los filtrados de entrada. Cada vez más los fabricantes hemos evolucionado a tecnologías de rectificadores a IGBTs. En este momento es muy difícil encontrar un SAI de mercado convencional en 100 hasta 400, 500 kVA que tengan rectificadores atiristores. Casi todos estamos usando ya rectificadores a IGBTs. La gran ventaja del rectificador IGBTs tiene un par de grandes ventajas. Uno, reinyección armónica que es prácticamente nula, 2-3% en su entrada, factor de potencia unitario en su entrada y además mejoran más o menos medio punto el rendimiento energético respecto a los rectificadores a tiristores. Se está imponiendo una nueva tecnología que son los rectificadores a CoolMOS, que mejoran el rendimiento aproximadamente un 1% respecto a otras tecnologías de rectificadores a IGBTs. No me quiero enrollar mucho del por qué, pero bueno, son tecnologías que ahora están empezando en potencias de 20-30 kVA aproximadamente, pero supongo que con el tiempo los vamos a tener cada vez más ampliando la potencia a potencias más elevadas. ¿Qué otra evolución importante ha venido en los sistemas de SAIs? La desaparición de los transformadores en la salida del inversor. Las tecnologías convencionales, las más antiguas, todavía se mantienen en potencias elevadas o en algún equipo en especial, pero lo que hacían era rectificar, ondular, y yo una vez partiendo de 400 volts, no puedo rectificar y ondular y conseguir en la salida del inversor 400 volts de alterna, que es lo que necesita mi carga. Lo consigo menos tensión, entonces necesito un transformador elevador de tensión. Entonces, lo que estamos haciendo cada vez más los fabricantes es rectificar, amplificar en continua con un booster hecho a IGBTs para dar tensión de continua suficiente al inversor para que ondule ya a 400 volts de salida. De esa forma nos ahorramos el transformador. Estamos ganando un rendimiento entre un 2 o un 3% de rendimiento en estas tecnologías respecto a estas otras tecnologías. Además, se ha trabajado, fíjense estas dos curvas de rendimiento. Tengo la curva de un SAI,
que está en rojo y otro SAI que está en verde. A plena carga rinden más o menos los dos igual, pero a cargas parciales este SAI en rojo rinde bastante menos. Es evidente que lo que se está consiguiendo acá y lo que se ha logrado es mejorar mucho las pérdidas en vacío del SAI, o sea, las pérdidas sobre todo de la electrónica interna de control y de los sistemas de ventilación interna, sobre todo control de ventiladores, de refrigeración interna, con ventiladores electrónicamente conmutados, o sea, con variadores de velocidad, para que a cargas bajas, que no hay grandes necesidades de movimiento de aire, o a temperaturas bajas, no tenga que mover tanto aire, no tenga que consumir tanto. Entonces, en los últimos pocos años, los fabricantes hemos trabajado mucho en disminuir lo que son las pérdidas en vacío de nuestros sistemas. Otra gran evolución que ha habido, y esta es muy nueva, de los últimos par de años aproximadamente, es cambiar las topologías de los inversores y de los rectificadores. Antes teníamos topologías de 2 niveles, como están viendo aquí en la parte superior, y ahora hemos entrado en topologías de 3 niveles, ya con un punto, aquí el punto neutro está fijado con un par de condensadores en el bus de corriente continua, aquí el punto neutro es fijo y los IGBT se referencian a este punto fijo. Esto hace que las necesidades de filtrado o la forma de onda conseguida con el PWM de modulación sean formas de ondas más puras y necesitamos menos, hay menos necesidades de filtrado, con lo que se ahorra entre un 1 y pico, un 2% de rendimiento. Este tipo de topologías es lo que está consiguiendo en este momento sistemas de doble conversión que están rindiendo el 96,5% aproximadamente. También el uso de los sistemas en modo eco o en modo offline. Hay un modo de funcionamiento, casi cualquier sistema de SAIS de buenas marcas actualmente pueden ser programados para que alimenten a la carga crítica directamente a través de la línea de bypass. Y si hay un problema, se vigila tensiones y frecuencias en la entrada auxiliar. Si hay algún problema, se conmuta al inversor directamente. En estos modos de funcionamiento llegamos a rendimientos del 99%. Pero claro, hoy por hoy todavía se es un poco reacio a estos modos de funcionamiento porque mi carga está alimentada directamente de la entrada auxiliar, sobre todo ante perturbaciones de corta duración sobre tensiones. Mi carga va a ver directamente esta entrada o los microcortes que se producen para pasar mi carga, transferirla de la entrada auxiliar a la salida del inversor. Sin embargo, hoy por hoy ya se están trabajando muchísimo estos algoritmos de control de conmutación y se logran sistemas que se están usando muchísimo en CPDs, en donde se trabaja vía línea de bypass. En concreto, hay unos sistemas de SAIS que les llamamos multimodos, que tienen 3 modos de funcionamiento. El modo de doble conversión, que estamos rectificando, ondulando y alimentando nuestra carga crítica. También puede trabajar en modo offline, en donde a través de la línea de bypass alimento mi carga crítica con rendimientos hasta el 98%, hasta el 99%, y además tenemos otro modo de funcionamiento en donde el inversor, en paralelo con la red de entrada, está corrigiendo no solamente el THDI de la carga y el factor de potencia para que no lo vea mi red de entrada, sino también perturbaciones que vengan por mi red de entrada, como una fuente de tensión en paralelo con la red. Evidentemente esto se consigue gracias a unos choques que están en serie con la línea de bypass. En estos modos de funcionamiento podemos llegar a eficiencias del 97-98% en función de cuánto esté trabajando el inversor para corregir perturbaciones, THDI y factor de potencia. Estos tipos de sistemas se los puede programar para que automáticamente pasen de un modo de funcionamiento al otro para lograr altas eficiencias energéticas en aquellos sitios donde la red es medianamente buena y no necesito estar todo el tiempo funcionando en el modo de doble conversión. Además, este tipo de hay otro par de detalles importantes a la hora de elegir un sistema de SAIS. Por un lado está su modularidad, en donde yo puedo ir creciendo con el tiempo, y esto me da dos ventajas. Una, lo que hemos dicho, crecer con el tiempo. Si mi instalación actualmente no lo necesita, yo no compro todos los equipos necesarios y voy comprando los módulos que necesito a medida que crezco. Y además esto permite algoritmos de funcionamiento como el que tenemos aquí, en donde, bueno, no está animado esto. Bien, en donde si el estado de carga es del 100%, me mantiene todos los equipos, todos los módulos conectados y alimentando mi carga,
pero si mi carga va decreciendo, por ejemplo, si en cargas estacionales, si va decreciendo por debajo del 70%, se desconecta un módulo, si sigue decreciendo, desconecta otro, y se mantienen solo aquellos módulos activos necesarios para mantener mi carga crítica, sin necesidad de tener toda mi potencia de size en todo momento, siendo que mi carga no lo requiere. De esta forma conseguimos curvas de rendimiento actuales, primero muy planas hasta muy bajo estado de carga. Esto es gracias a que vamos desconectando módulos y mantenemos aquellos módulos necesarios para mantener mi carga. En la peor situación, rendimientos del 95, en este momento ya 96,5%, porque trabajamos en doble conversión, 99% porque estamos trabajando en modo eco a través de la línea de bypass, y entre medio en función de cuánto trabaje el inversor para corregir perturbaciones o no, cuánto tiempo esté en modo eco, en modo de conversión, etc. De esta forma logramos rendimientos medios anuales del orden del 98, 98,5%, que es una ventaja y es un gran avance a día de hoy en sistemas de UPS. Por último, también se están empezando a hablar y se está empezando a imponer los sistemas de distribución en corriente continua, en 400 volts de corriente continua, en CPDs, lo que hace que no sea necesario varias etapas de conversión. O sea, yo convierto de alterna a continua, distribuyo en continua y ya las fuentes de alimentación de los servidores, en vez de ser una fuente de alterna, que convierten de vuelta de alterna a continua, son convertidores continua-continua. De esta forma también se consiguen rendimientos de eficiencias medias del orden de 96, 97, 98%. Por último, y para no enrollarlos más con todo esto, vamos a dar dos pinceladas sobre los sistemas de climatización de las salas de SAIS. Fíjense esta foto que está aquí. Este es un hermoso ejemplo de cómo no se debe acondicionar o no se debe realizar una sala de UPS. Aquí tengo dos sistemas de UPS y en la misma sala tengo el sistema de baterías. Las UPS disipan mucha potencia y tienen pocas necesidades de climatización. Cualquier sistema de UPS puede trabajar hasta 35 o 40 grados centígrados de entrada sin ningún problema. Sin embargo, las baterías tienen que trabajar a 20-25 grados porque si no disminuyen muchísimo su vida útil, pero por el contrario prácticamente no disipan nada estando en flotación. Entonces una muy buena práctica, si yo tengo que climatizar esta sala que están viendo aquí, tengo que poner muchísimo frío mecánico para mantener esta sala a 20 grados y neutralizar los kilovatios que me están disipando estos sistemas de SAIS. Entonces una muy buena práctica es separar baterías de sistemas de SAIS. Una sala de baterías bien acondicionada a 20-25 grados prácticamente no tiene necesidades de climatización, no tiene necesidades de potencia aportada porque disipan muy poco. Entonces, pero sí necesitan estar a 20-25 grados. En cambio, los SAIS que disipan bastante y tienen ya no tienen necesidad de mantenerse a temperaturas tan bajas, es muy interesante o muy conveniente implementar sistemas de free cooling directamente, meter aire de fuera, sacarlo para afuera y mantener los set point de temperaturas elevadas, 30 a 30 y pico grados, sin ningún problema. Los sistemas de SAIS van a funcionar adecuadamente. Y nada más. No sé si ha estado bien de tiempo, creo que ha estado más o menos justo, ¿no? Ha sido un repaso muy breve, cada uno de estos temas tiene mucho más para ampliar, pero bueno, los tiempos que tenemos son los que tenemos. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna consulta o algún aporte que hacer al tema. ¿Hay algún argentino entre la audiencia? Que sea de River, no ninguno de Boca, por favor. Carlos Bravo nos dice que ha tenido la suerte de trabajar con máquinas nuestras en un CPD. Espero que hayas tenido un buen comportamiento de estas máquinas.
Aquí pregunta Juan Ángel de cómo resuelven el tema de la humectación de la corriente de aire que introducen en el suelo técnico. Bueno, hay maquinarias, hay equipos que ya se climatizadoras con etapas de adecuación de control de humedad, con humectadores o deshumectadores, o equipos que simplemente se dedican a humectar o deshumectar. La parte de humectación es con humectadores con resistencias o con ultrasonido. Hay distintas tecnologías ahora de humectación, y de deshumectación es con compresores, con frío mecánico. Un compresor que evapora a muy baja temperatura, hace pasar el aire por el intercambiador y deshumecta, como el aire acondicionado de casa. Bueno, Carlos Carro ha dicho que ha tenido buena experiencia con nuestras máquinas, que solo ha tenido las averías típicas del desgaste. Alberto pregunta, ¿cómo realizan las protecciones contra el contacto directo hacia las PDUs que están dentro de los racks de los equipos del data center con diferenciales? Se entiende que no se precisa y solo se realiza la protección contra contactos indirectos. A ver, bueno, esto es todo un tema bastante complejo, bastante largo de explicar. Básicamente, contra contacto directo solo valen dos cosas, o los diferenciales 30 mA instantáneos, o la protección con, evidentemente, blindando y cerrando las zonas para donde se puede hacer el contacto directo. Es evidente que el contacto directo, si ponemos diferenciales instantáneos, vamos a tener riesgos de que nos abra en cualquier momento. Luego prácticamente se usan poco o no, o también se suelen usar, pero la mejor forma, pensando en la continuidad del servicio también, es blindando las zonas para que nadie pueda tocar. Ahora, contra contacto indirecto, ahí sí ya pueden ser, depende mucho del esquema de neutro que uses. Si usas esquemas de neutro TNS, no son necesarios diferenciales. Si usas esquemas de neutro TT, sí lo son, sí son necesarios los diferenciales. Ahora en esquemas TNS, tú si quieres puedes usarlos, y si no, no los usas. Ahí ya es una cuestión de criterios. Hay CPDs, hay salas técnicas en donde no quieren ver un diferencial ni en pintura. Y no se pone en ninguna etapa, desde la subestación transformadora hasta el último PDU, no se pone un solo diferencial. Yo soy de la idea, por supuesto, implementar esquemas TNS para evitar el uso de diferenciales, pero yo soy de la idea de que ya a cargas críticas sí, posiblemente usar un diferencial, pero eso sí, diferenciales retrasados en tiempo o selectivos, que retrasan unos 100 milisegundos el disparo, con de no menos de 300 miliamperes o regulados en corriente también y superinmunizados. Un diferencial de esos para cuando actúa es que algo serio pasa en esa carga. Ahora, estos diferenciales al contacto directo no sirven. Si tú tocas un enchufe directamente o tocas un embarrado, aún con estos diferenciales, te vas a quedar enganchado. Para el contacto directo, insisto, tapar barras y que sea imposible tocar los puntos con tensión. Contra contacto indirecto, el esquema de neutro ayuda, puedes usar o no diferenciales, y si no, también evidentemente diferenciales. Espero, es más largo, pero espero haberte respondido, Alberto. A ver, Fernando, ¿sería conveniente poner una batería de condensadores regulables para aumentar el rendimiento del SAI? Fernando, estás preguntando si poner condensadores a la salida del SAI, eh, o estás hablando a la entrada del SAI. A ver, a la salida del SAI, los SAI rinden algo mejor, algo más, cuando tiene carga inductiva. ¿Vale? Normalmente los CPDs son carga capacitiva, pero bueno, si tienen carga inductiva, rinden un poco más porque compensa la reactiva capacitiva del filtro de salida del SAI. En la etapa de entrada, bueno, eso ya es independiente del SAI, lo que puedas corregir o no aguas arriba del SAI. No obstante, los SAI de tecnologías IGBTs, el factor de potencia de entrada es unitario. No te hace falta, si toda tu carga depende de las UPS, no te hace falta ningún tipo de corrección. Pero bueno, esos condensadores aguas arriba prácticamente no te
no afectan al rendimiento del site, afectan al rendimiento del transformador o de las pérdidas en tus cables o lo que sea aguas arriba. No sé si he contestado, no sé si era la pregunta que me hacías, Fernando. Bueno, parece que, a ver, Alberto. Es obligatorio para equipos IT que las UPS sean VFI 111, pues cuando se dé me alcanzará con menos que eso. Es una excelente pregunta, Alberto. No, no es obligatorio. Las salidas de size modernos eh, que tengan que responder a estas curvas CB de los servidores, un sistema como que te he comentado que puede trabajar en estos dos modos de funcionamiento y pasar de un modo offline a un modo de doble conversión, entra muy por dentro de las curvas CB. Actualmente hay muchos CPDs que están funcionando con este tipo de equipos. Los microcortes que puedas tener, depende del caso, depende de qué fallo haya en la red, pueden ser del orden de 1, 2, 3, 4 milisegundos. Eso ninguna carga crítica, ningún servidor te acusa un corte por estos tipos de microcortes. La tendencia actual es, para lograr eficiencia energética, es ir a este tipo de tecnologías. Funcionar a través de la línea de bypass, evidentemente bien acondicionada y con algoritmos de control que los tránsitos entre una línea a otra sean prácticamente sin paso por cero. Alberto pregunta, ¿sigue siendo válida la curva CBM para los routers o servidores actuales? Sí, en nuestra experiencia sí. No he seguido la web de Lytix, pero nuestra experiencia y con los microcortes que se suele dar con sistemas STS aguas abajo o con sistemas de offline y tal, los servidores funcionan y están dentro de esas curvas CBM. No sé si hay alguna otra pregunta. Alberto pregunta, ¿cómo afecta un servidor previsto para conectar fase neutro que se alimente fase-fase? Por ejemplo, si no sé a qué te refieres, si tienes una distribución sin neutro y por las tensiones de alimentación al servidor, te alimentas entre las dos fases. Mira, yo no he visto esa, no es habitual, por lo menos aquí en España ni en Argentina, este tipo de conexiones. Lo único que puede llegar a afectar que he visto en otro tipo de sistemas, no en servidores, sino en sistemas de telecomunicaciones, que se manejan con sistemas analógicos, es que si tú alimentas tensiones fase-fase, entre alguno de ellos y tierra, tienes una diferencia de tensión de 200 y pico sí, bueno, depende de las tensiones compuestas que tengas, ¿no? Pero puedes tener 100 y pico, 200 y pico volts. Y eso puede tener afectación a la relación de rechazo a ruidos a modo común que tenga esa fuente de alimentación. En resumen, yo en servidores creería que no, aunque nunca hice la prueba. En sistemas analógicos de telecomunicaciones, de vídeo, de audio, etcétera, puede ser que encuentres algunas interferencias debido a la calidad de la fuente de alimentación del mismo equipo que estés alimentando. Ahí estás hablando, es decir, que parezca una tensión entre neutro y tierra, es lo que comentábamos. En principio al servidor no debería afectarle entre una tensión entre neutro y tierra, pero ya te digo, yo he visto ciertos problemas, eso, en sistemas analógicos, más que sistemas digitales. Carlos Carro Bravo dice, esto era en sitios en los que el tráfico es muy antiguo. Eh, no sé a qué te refieres. Alberto, ¿no tiene un descargador interno entre neutro y tierra que pueda quemarse? Bueno, eso es otro tema. Los sistemas de descargadores de sobretensión tienen que ir adecuados al esquema de neutro que estás usando. Evidentemente, y es muy común en sistemas americanos que vengan descargadores puestos directamente entre fase y tierra, entre fases y tierra. ¿Vale? En ese caso sí te va a afectar esa tensión elevada que vas a tener porque ahora ya no tienes
en un sistema de 400 volt que está esperando entre fase y tierra 230 volt, ahora entre fase y tierra vas a estar metiendo 400 volt. Entonces, en aquellos sistemas que vas a conectarlo entre fase y fase, es importante, por supuesto, que los descargados de sobretensión no estén conectados entre fase y tierra, sino que entre fases y fases, fase y neutro, y luego de neutro y tierra, sí, descargadores gaseosos, evidentemente adaptados a esas tensiones que estás indicando. Dos últimas preguntas, dice Voltimum. Fernando, ¿sería conveniente poner diferenciales superinmunizados para la protección de contactos indirectos para evitar cortes no deseados en los ruidos de línea? Por supuesto. Hay que cuando analizamos sistemas de diferenciales o sistemas de protección, lo tenemos que analizar al régimen permanente y al régimen transitorio. Al régimen permanente, si un diferencial lo tienes conectado, no se te abre y tu carga tiene una cierta fuga permanente, no hay ningún problema, cualquiera de los dos te va bien. El problema está ante perturbaciones. Sobre todo, hay algún cierto tipo de perturbaciones muy comunes en la instalación, que son aquellas producidas por las conmutaciones red-grupo cuando se secciona el neutro de entrada y tenemos UPS aguas abajo. La UPS no deja de ser una fuente de tensión cuyo neutro está referenciado a tierra en los transformadores o grupos aguas arriba. Entonces, un seccionamiento del neutro me deja esa fuente en IT, en un neutro flotante, con el neutro flotante. Y en el momento que se produce la apertura del interruptor de neutro del trafo y se cierra el interruptor de grupo, el momento de apertura, o sea, de pérdida de referencia, y de cuando gana nuevamente la referencia entre neutro y tierra, se producen unas sobretensiones importantes que pueden llegar al orden de 1 kilovolt y pico, entre neutro y tierra, y entre fases y tierra también, por supuesto. Entonces, esto típicamente hace saltar diferenciales. ¿Vale? Si ustedes tienen, si ves en una instalación que en una conmutación te saltan un montón de diferenciales, es producto de esta sobretensión. Y cambiando diferenciales a superinmunizados, los superinmunizados no normalmente no saltan ante estas perturbaciones. Pero claro, la sobretensión la sigues teniendo, tus cargas siguen viendo afectadas y vas a seguir degradando el aislamiento y la rigidez dieléctrica de tus cargas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, última. A ver, ¿no debería haber un contactor entre neutro y tierra en la salida de la UPS que se conecte cuando el neutro general se abra de tierra? Mira, automatizar, entiendo lo que me preguntas, he visto algunas soluciones parecidas, a mí no me gustan nada, porque primero tú elaboras una solución de esta, la pones en marcha, suponte que hoy funciona en tu instalación, pero dentro de 5 años viene alguien que no sabe qué coño has hecho con eso y empieza a ver qué es lo que es esto y trata de sacarlo y nadie entiende qué es lo que has querido hacer. Hay formas mucho más sencillas de hacerlo, que es o no seccionar el neutro o solapar neutros aguas arriba. Estos inventos de meter contactores y antes que abra, cierre el otro, etcétera, eh, a mí no me gustan. Además, el problema está ya no tanto durante el tiempo que está abierto el neutro arriba, sino en el momento que abre el interruptor y que cierra el otro interruptor. Ahí es donde se producen las sobretensiones. Entonces tú ese contactor aguas abajo deberías cerrarlo antes de que abra el interruptor de arriba. Pues para eso directamente haces ese automatismo en los contactos de neutro de tus interruptores o puentea los neutros si tu sistema te lo permite y si eléctricamente es posible ahí, o solapa neutros. Hay sistemas muy interesantes de conmutación red grupo que te solapan neutros durante unos 100 milisegundos aproximadamente. Mientras abre un neutro y cierra el otro, te solapa todo, luego te abre el neutro de origen y solucionas de cuajo tus problemas de sobretensiones de pérdida de referencia. Sí, Alberto, te puedo mandar, me pregunta si puedes mandar información de esa solución.
Ningún problema, puedes verla para cualquiera. Si me mandas un correo electrónico, no sé si tenemos la información de contacto de Alberto, o puedes ver la mía si me mandas un correo electrónico. No obstante, es la gama ASCO. ASCO es una de las firmas de conmutaciones y sistemas de paralelado de grupos electrógenos, etcétera, que es americana, que es de nuestro grupo, es del grupo Emerson. Y en la página web, si pones asco.com, o en la página web de Emerson, por las soluciones ASCO verás muchas soluciones. No obstante, si me aquí tengo el correo de Alberto, yo no sé si se puede tomar nota. Vale, yo te voy a mandar un correo electrónico y te mando solución. Carlos Carro Bravo dice si tenemos delegación en Chile. Por supuesto que sí. También si me pones tu correo electrónico te voy a derivar a nuestra delegación en Chile, o en la página web la podrás encontrar. Yo te puedo derivar y contactar con gente, con compañeros de Chile que te pueden gustosamente atender. Se puede tomar también nota de la dirección de Carlos. Dice Carlos que en 2 años se va a Chile. Hermoso país, Carlos. Te felicito. Vas a comer muy buen marisco, vas a tomar muy buen vino y vas a tener unas hermosas vistas de, bueno, hay unos sitios muy bonitos para conocer por allí. Te felicito. Valparaíso, qué bien, muy bien, muy rico pescado comerás por ahí. Fernando ha mandado también su correo electrónico. No sé qué tipo de información quería Fernando. Sobre todo de UPS. Muy bien, Fernando, ya te mandaré documentación, información, claro, hay mucha información de UPS, pero bueno, algunos catálogos generales sobre sistemas a partir de 10 kVA para arriba, te puedo mandar perfectamente, sin problema, información al respecto. Bien, si no hay ninguna consulta más, ninguna pregunta más, si es posible, precios per proyecto, dice. Bien, nos contactamos por correo electrónico y ya centramos un poco el tema, Fernando. Bien, gracias a todos por todo y buenas tardes y suerte en vuestras cosas y en vuestros proyectos. Adiós, hasta luego.